Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Leo, de cuarto año sección C, y les voy a hablar sobre los pueblos fronterizos de Venezuela con Brasil. Pero antes de eso, les diré un breve resumen de los conflictos de los pueblos fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil. Comenzamos. La inesperada pandemia de COVID-19 ha influido en la decisión del retorno de inmigrantes venezolanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en Sudamérica. En riesgosos y extenuantes viajes llegan a la frontera. Sin embargo, ingresar en Venezuela no es fácil. Las restricciones impuestas que limitan la entrada al territorio nacional solo 3 días a la semana en un número restringido son otro martirio que se completa con las pésimas condiciones de los refugios donde cumplen la cuarentena. Y esto se une a la actitud perversa del gobierno de Maduro en esta trágica situación mundial, cuando estigmatiza a los venezolanos que retornan y proyecta la imagen de Brasil y Colombia como amenazas contaminantes, llegando al extremo de llegando al extremo absurdo de acusar al presidente colombiano de dirigir premeditadas acciones para infectar a Venezuela a través de los inmigrantes en retorno. Para el gobierno venezolano, las fronteras son focos de infección y a quienes no se someten a las condiciones impuestas para el retorno los considera armas biológicas, tal como los ha calificado un funcionario público. Una vez más, como ha ocurrido en estas dos décadas del presente siglo, el uso de la frontera se amolda a los intereses geopolíticos del régimen cívico-militar bolivariano, sin importar el daño causado a los habitantes de la frontera, cualquiera sea su nacionalidad. Ya dado el breve resumen de los problemas fronterizos entre Venezuela y Brasil, ahora les hablaré sobre la situación económica y seguridad de Santa Elena de Guairén, que es frontera con Brasil. Comenzamos con la economía. Su economía se fundamenta en el comercio y en la explotación minera. Recientemente, el sector turístico ha tenido un desarrollo importante debido a su cercanía con los principales monumentos naturales de la Gran Sabana y a su ubicación cerca de la frontera. Y es que Santa Elena es un enclave próspero y por ello contradictorio en la nación actual. No existe la escasez de alimentos y de productos básicos que caracteriza actualmente al país en crisis. No hay filas ni precios en los supermercados de Santa Elena. No hay escasez, pero los precios pueden ser tan altos como en Caracas. Eso se debe a que está muy cerca de la frontera con Brasil, apenas a 10 minutos en auto, lo que permite la fácil llegada de mercancía aunque sea cara. Y otro factor es que hay dinero, mucho en comparación con la mayor parte de Venezuela, gracias sobre todo a la proximidad de las minas de oro de la zona. Esos yacimientos generan actividad económica junto al turismo y el comercio, pero el negocio de mayor beneficio con menor esfuerzo es el contrabando de gasolina. Ahora vamos con la seguridad. Debido a estos problemas de contrabando en la frontera entre Brasil y Venezuela, se instalará un sistema de monitoreo en tiempo real para fortalecer la lucha contra delitos como contrabando, fraude y tráfico de drogas y armas. Las autoridades instalarán equipamiento como luces inteligentes, software de reconocimiento facial, cámaras de teledetección y drones con cámaras térmicas en la ciudad brasileña de Pacaraima, estado de Roraima, la principal vía terrestre hacia territorio venezolano a través de la ciudad de Santa Elena de Guairán. Con esta tecnología vamos a reducir aún más el número de delitos fronterizos. A partir de la identificación de matrículas y rostros podremos realizar un relevamiento en tiempo real e identificar a prófugos de la justicia y automóviles robados. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Luis Velázquez y les hablaré sobre Santa Elena de Guairén. Tiene una rica carga pluricultural compuesta por venezolanos, brasileños, alemanes, guayaneses, colombianos, etc., además del toque de la ancestral y mística cultura indígena que es la etnia Pemón, habitante de la zona desde mucho antes de la fundación de la ciudad. El nombre de la ciudad se origina en el nombre de su primera hija, Elena, y en Guairén, que es el nombre del río que cruza la ciudad. Recientemente, el sector turístico ha tenido un desarrollo importante debido a su cercanía con los principales monumentos naturales de la Gran Sabana y a su ubicación cerca de la frontera. La Catedral de Santa Elena es uno de los atractivos principales de la ciudad. Fue construida a mediados del siglo XX con las piedras que tanto abundan en los alrededores de la población. La misión de Santa Elena es el centro de actividad misionera de los padres capuchinos de la Orden Franciscana en la localidad. El idioma de casi todos los indígenas de la zona es el Pemón, un idioma de la familia caribe emparentado con los extintos
Tamanaco y Chaymas. La mayoría de ellos también habla español. Sin embargo, debe destacar que hay una amplia población no indígena que habla español. En Santa Elena de Guairén también es común encontrar que la mayoría de las personas residentes dominen el idioma portugués, debido a la cercanía con Brasil. El deporte principal en Santa Elena de Guairén es el fútbol, ya que la población cuenta con una gran influencia de personas oriundas de Brasil, y es el deporte más practicado por la población y las comunidades indígenas cercanas. El segundo deporte más practicado en la población es la tradicional bolas criollas, ya que la población cuenta con una gran cantidad de infraestructura para la práctica de este deporte. También es practicado a un buen nivel el ciclismo de montaña, de tal manera que en la Gran Sabana se organiza todos los años un evento de ciclismo de montaña llamado el Reto de la Frontera, con una participación aproximada de 1.500 atletas de diferentes partes del país. Buenos días, mi nombre es Jade Martínez y yo les voy a estar hablando de los pueblos fronterizos de Venezuela con Colombia. En este caso les voy a estar hablando exactamente de San Antonio del Táchira. San Antonio del Táchira es una ciudad venezolana, es la capital del municipio Bolívar, ubicado en el estado Táchira, Venezuela. Tiene una población entre 91.630 habitantes. En esta ciudad entró Simón Bolívar el 1 de marzo de 1813 al haber culminado la batalla de Cúcuta, la cual dio inicio a la campaña Admirable. Este hecho convirtió al municipio en el primero en respirar la libertad de la opresión que se vivía por parte del Imperio Español, gracias al comportamiento por parte de sus pobladores. Bolívar le llamó Villa Heroica. Esta ciudad de pequeño tamaño tiene un gran movimiento económico por encontrarse en la frontera y ser uno de los pasos más movidos hacia Colombia desde Venezuela, que se hace principalmente utilizando el puente internacional Simón Bolívar que conecta San Antonio del Táchira con Villa del Rosario en el norte de Santander. El contrabando también forma parte de la economía de esta zona fronteriza. Los más escuchados son de alimentos de canasta básica, medicamentos, productos agroindustriales y sobre todo la gasolina. La subvención a la gasolina en Venezuela representa un costo 10 veces menor que en Colombia. El intercambio cultural y comercial con el país neogranadino es único. De hecho, esta es considerada la frontera más activa de América Latina. Algo destacable y no de buena forma es que últimamente en San Antonio los locales se encuentran cerrados y se han multiplicado las ventas informales de alimentos, principalmente de origen colombiano. Este es el reflejo del mal momento que está viviendo el comercio de San Antonio de Táchira y no solo desde ahora, sino antes del inicio de la pandemia. La actividad económica de una de las fronteras más activas de América Latina sigue en picada, producto de la recesión que desde hace años vive Venezuela y ahora se ha agudizado por causa de los efectos de la pandemia por el COVID-19, ya que esto construye un panorama desalentador para el sector obrero y la clase profesional, ha incrementado su migración en busca de oportunidades y la frontera terrestre con Colombia es el mayor receptor de estas migraciones. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Delia Castanelo y yo voy a hablar sobre los pueblos fronterizos de Venezuela y Colombia. La frontera entre Colombia y Venezuela es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros que separa a los territorios de ambos países, con un total de 103 hitos que demarcan la línea divisora. Es la frontera más larga que ambas naciones poseen con alguna otra. El intento de definir las fronteras de Colombia y Venezuela se remonta a la época en la cual ambas naciones eran colonias de España. Al ser separada la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada por medio de la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777, la definición de sus linderos se hizo de forma imprecisa, tan solo asignando a una u otra las diferentes provincias que las componían. Situación social. La gran extensión del límite dificulta el control de los movimientos humanos en él, especialmente por parte de Colombia, que tiene en estado de abandono su zona fronteriza, lo cual se pone en evidencia al comparar las cifras de militares apostados. Venezuela cuenta con más de 20.000 hombres repartidos entre 17 unidades entre bases, brigadas y batallones, mientras Colombia solo llega a 4.000 repartidos en 9 unidades. Otro gran problema es la frecuente incursión de grupos al margen de la ley. En el lado colombiano hacen presencia las fuerzas de la FARC y el ELN que realizan indeterminados cruces de la frontera. Se calcula que cada grupo tiene 5 frentes en la frontera, debido a la facilidad de pasar de un lado al otro sin ningún control ni restricción. El contrabando es otra cuestión que genera roces en las relaciones colombo-venezolanas.
En lo que tiene que ver con la frontera, igualmente sucede con los indocumentados y el constante paso de productos sin registrar de un lado a otro. Muchas gracias por su atención.